Muy buenos días, alumnos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Hoy día nos encontramos para trabajar la clase de comunicación. Bien, el día de hoy tenemos la competencia que está relacionada con la expresión oral, es decir, la escucha atenta, la escucha activa, que ustedes van a tener a través de un documental que se les va a presentar y que aprendo en casa. Y la otra competencia es la producción, escribir textos, que lo van a hacer ahora. Van a escribir un texto en base a lo que vamos a ir conversando el día de hoy, ¿ya? El día de hoy, como ustedes verán, tenemos el trabajo de un autor. Vamos a conocer un poco, unas pinceladas de este gran autor peruano, considerado el mejor cuentista de nuestro Perú, ¿no? O sea, un autor que escribió muchos cuentos y él se llama Julio Ramón Ribeiro, ¿no? Lo podemos ver en la imagen. Es un personaje que eh, aportó mucho al Perú con su literatura, pero específicamente con los cuentos, ¿ya? Él tiene una serie de cuentos que se publicaron y luego siguieron aumentando. Pero esta vez no vamos a hablar de sus cuentos. Esta vez vamos a hablar de una obra muy importante que él tuvo, y es una autobiografía. Esta obra, La tentación del fracaso, se enmarca dentro de esto, de la autobiografía del autor. Él, en el tiempo que escribía sus cuentos, a la vez paralelamente él iba escribiendo las cosas que le iban sucediendo. Él tenía un diario y sin pensar que en algún momento iba a publicar, simplemente por el hecho de tener un diario, por las cosas que le iban pasando, él escribió. Entonces he ido guardando y guardando y guardando, porque seguro que también quería cultivar el arte de escribir, ¿no? Un escritor siempre es el que está escribiendo, el que está produciendo hechos literarios, o va practicando, porque es el que va a trabajar en algún momento también en sacar una producción, ¿no? Entonces su práctica fue esa. Entonces, Julio Ramón Ribeiro en esta obra nos narra muchos hechos relacionados con su vida. Pero ahora veamos un poquito de su biografía. Él nació en Lima, Santa Beatriz, ¿ya? Él nació un 31 de agosto de 1929. Fue de una familia de clase media, pero en generaciones había pertenecido a una generación de clase alta, ¿no? Un poco más alta, pero después vivió así. En su niñez vivió en Santa Beatriz, en un barrio de clase limeña, y luego se mudó a Miraflores, ¿ya? A vivir en el barrio de Santa Cruz. No se olviden que Miraflores se situaba en ese entonces la gente con más poder económico, de repente, digámoslo así, ¿no? Su educación que él recibió fue en un colegio reconocido de allá de Miraflores, en el Champañán, y en la muerte su padre fallece pues de tuberculosis, y eso afectó también mucho a ellos y también a su situación económica de la familia, ¿ya? Luego, posteriormente, estudió letras y derecho en la Universidad Católica, ¿ya? Entre los años 46 y 52. Él estudió derecho, pero después manifiesta en uno de sus escritos que a él no le agradó mucho la carrera. Él decía, ¿cómo voy a yo expresarme? Yo no soy una persona con esas características, no soy polémico, no soy, digamos, experto, ¿no? En defender, en argumentar, en pelear, porque un abogado es eso, ¿no? Tiene que pelear con la voz, con el lenguaje, con las ideas, con los argumentos, ¿no? Entonces él no, él se consideró siempre otro tipo de persona, ¿no? Inició su carrera como escritor con un cuento, La vida es gris. Miren desde ahí, ¿no? La vida es gris. O sea, ahí ya va a ir distinguiendo un poco al tipo de personajes que él ha tenido, ¿no? En todos sus escritos. Ya en 1953 gana una beca de periodismo otorgado por el Instituto Cultura Hispana, y esto le permite cumplir uno de sus sueños. Uno de los sueños de los escritores, muchos escritores peruanos, era viajar a Europa y conocer esos lugares de inspiración de muchos literatos. La literatura nació, digamos, allá en Europa, ¿no? En estos países de España, Francia, Italia, Alemania, Inglaterra, es cuna de grandes literatos, ¿no? Desde siglos antiguos, desde la época clásica,
se escribió grandes cosas en ese lugar. Hubo muchos pensadores, muchos escritores. Entonces, todo escritor peruano, su inspiración era irse a Europa, ¿no? Entonces él gana, y de hecho fueron, ¿no? Muchos, hasta César Vallejo también visitó, vivió allá en Europa. Entonces él, Julio Ramón Ribeiro, hace, gana esta beca y se va para allá, ¿ya? Para Europa, y cumple un sueño. Conoce Francia, conoce Italia, Inglaterra, y tiene muchas experiencias. Y durante su estadía allá por Europa es donde él comienza a escribir también muchos más cuentos, porque tiene infinidad de cuentos. Son libros y libros de cuentos que después los junta en uno solo, ¿no? Los cuentos peruanos. Bien, entonces Julio Ramón Ribeiro nos dice, en la hora que hoy día vamos a referirnos a su obra del diario que él tuvo, que dice: un diario refleja el alma profunda y solitaria. Entonces, eso es lo que él está tratando de decirnos, ¿no? Pero él, vamos a ver en su obra también el fracaso. En su diario conoció muy, ay, disculpen, su obra La tentación del fracaso en realidad es un diario, es una autobiografía. Él conoció muchas ciudades europeas, ¿ya? Él viajó, como les dije, a muchos lugares. Concluyó la carrera de Derecho, pero alguien que un poquito destacó, digamos, fue el que vio que se tenía que escribir o editar su autobiografía, fue Guillermo Niño de Guzmán, que también fue un autor que un día pues es invitado a la casa de él, y él observa, le dice: ¿y esto qué son sus diarios? Le dice, ¿no? Entonces esa persona decide que había tanto material de lo que él había escrito y que podía ser muy importante porque lee, y decide pues que va a sacar y va a publicar esa obra, ¿no? Después veremos por qué, ¿no? Le puso el nombre, pero entre los años 1992 y 95 se producen estos tres tomos. Ya, él muere en el 94, ¿no? Pero como hasta el 95 sale el último tomo después de lo que era muerto, pero ya donde producen su biografía. En los personajes que él generalmente ha trabajado en sus cuentos y tanto en su obra son generalmente típicos fracasados, derrotistas, pesimistas, un poco como que él también se distinguía y caracterizaba, ¿no? Es un poco como que siempre estaba con una soledad que le inspiraba a poder escribir. En sus diarios su vida se parece mucho a los de sus personajes. Se describe como una persona solitaria y que ya no podría vivir con personas que no fueran inteligentes. O sea, él tenía, dentro de esa soledad, él tenía un poco de, bueno, su soberbia, ¿no? Y él decía pues que no podía vivir con una persona que no tuviera un poco de inteligencia. Por eso que él buscaba siempre amigos o personas con las que él pudiera aprender algo más. Y en este caso fue muy amigo de Mario Vargas Llosa y de Alfredo Breiz Echenique, ¿no? Entonces él habla, conversa con ellos, se guía de su trabajo que ellos han hecho y se inspira en parte de ellos, ¿no? Eh, bueno, entonces parte de esta historia es que en esto es diario, ¿qué es lo que queremos llegar con esta historia de él? En esta obra él escribió cosas que le han ido pasando. Y a nosotros podemos pensar, ¿alguno de ustedes ha escrito en algún momento de su vida por una determinada emoción? ¿Están de acuerdo ustedes que el diario sea el reflejo de un alma profundamente solitaria? Por ejemplo, es la apreciación de él como autor, como persona. Por ejemplo, desde mi persona yo diría que un diario es el reflejo de la emoción del momento, ¿no? No solamente porque estoy solo, porque se puede escribir muchas veces por el tema de esa soledad, por la tristeza, pero también se puede escribir por la alegría, se puede escribir por el amor, se puede escribir por de repente cosas que tú quieres hacer, por ansiedades, ¿no? Por sueños que tengas. Entonces, yo creo que se puede escribir por muchos motivos que hay dentro de ti, por la emoción que hay dentro de ti, más que solo por la soledad. Que puede ser una inspiración la soledad, sí, y que te da más posibilidades de escribir, sí. Entonces, podríamos ver esa parte de él y también proyectarla, ¿no? ¿De qué me sirve a mí trabajar esta obra del autor? Pues en darte cuenta que tú también puedes escribir cosas relacionadas a tu persona y tener tu diario, ¿ya? De hecho, yo les había
comentado en algún momento, me acuerdo el año pasado cuando trabajamos, de lo que uno escribía, ¿no? Por ejemplo, yo les voy a presentar estos cuadernos, ¿ya? Si ustedes consultan a sus papitos, bueno, de algunos añitos más allá, entonces habían estos cuadernos que tenían sus 200 hojas, ¿ya? Todo escrito, ¿ya? Entonces, esto de acá es, digamos, algo que yo lo trabajé hace muchos años, ¿no? Digamos, cuando estaba entre mis 18, 19 y 20, porque había mucha emoción que quería trabajarlo, ¿ya? Entonces, está escrito pues en diferentes libros como este, son varios, los cuales he podido plasmar, pero como dice, no solamente soledad, yo podría decir desde mi aspecto ha sido una vida de época que se ha estudiado, el conocer a los estudiantes en la universidad, el conocer un poco a las personas nuevas, cuando no había estos grandes había estos pequeños, y también escribir, de esos tengo más o menos 10 en total, ¿no? De todos estos, entre estos y estos. Entonces, son como una experiencia que me hace acordar, y yo en algún momento lo dije, ¿no? Si alguno de ustedes pudiera escribir, pues hay muchas cosas que dejarlas ahí. Bueno, yo no lo toco, eso ya está guardado hace tiempo, pero sí te hacen sentir y reflejar si uno toca y recuerda y ve, y qué interesante es la vida que ha pasado en algún momento, ¿no? Entonces, nos invita a eso, a que leas, a que escribas, ¿ya? Y bueno, Julio Ramón Ribeiro pues ha destacado más en sus cuentos, pero acá, el día de hoy, hemos trabajado un poco de su autobiografía. La autobiografía también está dentro de un género literario, que está dentro de los textos narrativos, porque vas narrando lo que ha pasado, pero es como una especie literaria, la biografía, o si no, la autobiografía. Bien, ¿qué se les va a pedir a ustedes? ¿Qué puedo rescatar yo de él? ¿Qué puedo trabajar? Pues tú vas a hacer, tu reto va a ser ahora escribir 3 momentos de tu vida para que tú lo puedas plasmar en tu cuadernito y un poquito como que vas sacando lo que has pasado, ¿no? Puede ser desde ahora, mira, tenemos una semana, puede ser 3 días. Hoy día, viernes tal, ¿qué pasé? Hoy día tal cosa. No es que me pongas, hoy estudié, hoy cociné, hoy almorcé, no. Sino que me cuentes tu vida un poquito en 3 partes, ¿ya? Puede ser de ahora, puede ser anterior. En un diario la característica va la fecha, luego el texto, ¿ya? Entonces eso es lo que vamos a escribir. Tus 3 días, que pueden ser de ahora seguidos, o si no, anteriores que tú tengas. Te hayas acordado en algún momento, tal fecha, tal día, y escribo un pequeño texto de mi vida, ¿ya? De lo que pasé en ese momento. Entonces, eso es lo que tienes que hacer, y ahora lo pongo también en Classroom. Tú le tomas la foto, por favor, la foto, más claridad, acercar un poquito más la cámara, y no importa si la vas a tomar en 2 partes, acércala en 2 partes, pero que haya claridad, porque no se ve. Y ya les dijimos también a la luz sale un ratito a la luz de libre, ¿ya? A la luz natural, acerca y ahí lo tomas, porque si está dentro, si me está saliendo oscurecida, si no estoy leyendo lo que envían. Bueno, entonces les invito a escribir y nos vemos para la próxima clase.